Gracias, Señor, te damos una vez más en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de estar en tu casa. Te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que están en esta hermosa noche, en esta mañana. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado en esta semana, Señor. Tú nos has bendecido de una manera muy, pero muy especial. Has estado con nosotros, Señor. Y a pesar, Dios mío, de circunstancias a veces, Señor, difíciles, tú, Dios mío, has estado en nuestras vidas. Y gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Hermanos, estamos en esta serie que le hemos llamado Replanteando nuestra vida. Y tiene que ver, hermanos, con reconsiderar, con revisar, con modificar, con alterar nuestra vida para sacar el máximo provecho de ella y vivir el tiempo que tengamos sobre esta tierra honrando a Dios. Déjenme darles un poquito de trasfondo de esta serie. Esta serie, hermanos, la empezamos porque terminamos una serie aquí, una campaña que le llamamos 30 días hacia una vida sin remordimientos. Y en esa campaña nosotros aprendimos cuatro principios, ¿verdad?, que salen directamente de la vida del Señor Jesucristo. Aprendimos de que Él vivió apasionadamente. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida apasionadamente. Si solamente tuvieras 30 días para vivir, si solamente tuvieras un mes para vivir, no desperdiciarías nada de tu vida. Entonces hablamos de eso, ¿verdad? Yo sé que en medio de tu vida pues va a haber problemas, dificultades, enfermedades, pero y eso de alguna manera el enemigo lo toma para bajarte, para que tú pierdas la pasión por la vida, pero eso no te tiene que molestar, tienes que seguir adelante. Y también aprendimos que tenemos que amar plenamente. Yo creo que el tiempo que tenemos de vida, sean 10, 15, 20 años o más, no podemos desperdiciar ninguno de esos momentos odiando a alguien o teniendo algo mal, algo en contra de alguien, amando plenamente. Y luego aprendimos también de que tenemos que aprender humildemente, y como digo, todo eso viene de la vida del Señor Jesús, y al final, hermanos, que podamos partir valientemente. Entonces, hicimos ese compromiso, ese reto de vivir esos 30 días, vivir en esa campaña de vivir, ¿verdad? Era un reto, pero ahora queremos transformarlo en un estilo de vida, o sea, porque todos así estamos, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces, ¿cómo podemos vivir plenamente? ¿Cómo podemos nosotros amar plenamente, vivir apasionadamente, vivir una vida que realmente honre a Dios? Y por eso es que estamos considerando ahora cómo replantear muchas cosas, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de nuestra mente, es lo primero que tenemos que hacer, ya que la manera en que pensamos, ¿verdad?, afecta la manera en que vivimos, y todo esto, hemos hablado de cómo podemos tener la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar como el Señor Jesús? Y eso lo podemos hacer porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Y hace 8 días hablamos un poco acerca de cómo podemos manejar o controlar nuestra mente, porque no siempre nos obedece nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros vivir de tal manera de que podamos manejar? Y esta mañana, hermanos, el mensaje es muy práctico. Y vamos a hablar de cómo replantear el problema del pecado. Un problema un gran problema, ¿verdad?, en la vida. Y lo que voy a hablar en esta mañana, hermanos, es tal vez como muy simple para algunos, muy sencillos, pero es importante que replanteemos esta situación, que lo volvamos a ver, qué es lo que dice la palabra y por qué es que es un problema para nosotros. Si yo les preguntara, hermanos, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema que tú tienes? Tal vez tú contestarías, o podría ser tal vez un conflicto con alguien,
o algún asunto financiero, o tal vez tienes mucha presión o ciertas responsabilidades que debes cumplir, o quizás sea una circunstancia o un problema de salud. Pero la verdad, hermanos, es que ese no es tu mayor problema. El mayor problema que todos tenemos en la vida somos nosotros mismos. Tú eres el problema más grande. Tú te causas más problemas que ningún otro. Yo provoco más problemas para mí que nadie más. Entonces, la verdad, hermanos, es que todos tendemos a tomar malas decisiones y cada que lo hacemos nos vamos por el mal camino y causamos todo tipo de problemas. Ahora, hermanos, esto es lo que hace al pecado, fíjese, o nuestra naturaleza pecaminosa. También se llama la ley del pecado o el poder del pecado y se refiere a que dentro de mí, dentro de ti, algo está mal. Somos imperfectos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras almas y hasta en nuestros corazones también. Hemos sido heridos de muchas formas y como resultado no siempre hacemos el bien. Y a veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Aunque eso sea lo correcto, no lo hacemos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie es perfecto, hermanos. Todos cometemos errores. Entonces, este día, al buscar replantear el problema del pecado en nuestra vida, vamos a hacer tres cosas muy prácticas. En primer lugar, vamos a ver algunas definiciones de pecado. Luego vamos a ver cuál es el problema con él. O sea, ¿por qué es un problema tan grande? ¿Y por qué nos trae tantos dolores de cabeza? Y luego quiero que veamos rápidamente la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para superar esas áreas de nuestra vida que queremos conquistar? Entonces, primeramente vamos a definir qué es pecado, porque hay muchas definiciones. No voy a hablar tanto de las palabras teológicas y todo eso, ¿verdad? Yo podía hacer eso, pero no lo voy a hacer porque quiero ser lo más práctico que yo pueda, ¿ok? Entonces, cuando preguntamos qué es pecado, casi siempre pensamos en la conducta, ¿verdad? Como por ejemplo hacerle mal a alguien, robo, engaño, adulterio. Pensamos en acciones. Pero de hecho, hermanos, Dios está más interesado en tu actitud, tus pensamientos, sentimientos, emociones, porque esas cosas determinan tu conducta. Y si quieres cambiar tu vida, como hemos dicho, ¿verdad? No busques cambiar tu conducta, busca cambiar tus pensamientos, actitudes, sentimientos. Entonces, ¿qué es el pecado? Voy a darles 4 definiciones muy simples, pero que tienes que pensar en ellas. En primer lugar, pecado es lo opuesto a Dios y al bien. Eso es, ¿verdad?, lo más básico. Pecado es lo opuesto a Dios y al bien. Por lo general, cuando queremos definir el pecado, empezamos por nosotros mismos, nos miramos a nosotros mismos para entenderlo. Pero la mejor forma de definir el pecado es empezar con Dios y entender que Dios, hermanos, siempre es bueno. Dios es perfecto. Por lo tanto, cada vez que yo hago lo contrario de lo que Dios haría en alguna situación, estoy pecando. El pecado se opone a Dios, se opone al bien. Hay un predicador, Wayne Myers, un viejito ya, y él tiene muchas frases, pero una de las frases que me gusta de oírlo es el que él dice: yo solamente tengo 2 puntos teológicos, dice. Dios es muy bueno y el diablo es muy malo. Esa es toda mi teología, dice él. Entonces, el pecado siempre se opone a Dios, se opone al bien, porque Dios es siempre bueno. Fíjense, vamos a ver algunos versos. Salmo 111. Todo lo que Dios hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos. Dios es bueno y justo, hermanos, y eso es cierto todo el tiempo. Cuando veo quién es Dios, puedo tener un vislumbre de cómo es Él, y eso es lo que necesito para entender de qué se trata el pecado. Dios es bueno en todos los sentidos. Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas las cosas. Dios es bueno y compasivo con todos. Entonces, cuando no me importa la gente, cuando me enfoco solo en mí, no estoy siendo como Dios, y eso es pecado. Número 2, pecado es lo opuesto al amor. Algo que es lógico, ¿verdad? Pero tenemos que replantear eso otra vez.
Cuando Jesús habló del primer y segundo mandamientos, dijo que lo más importante era amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Así que cada vez que hago lo opuesto a eso, cometo un pecado. Mateo 24:12, Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ¿sabe qué, hermano? Eso es lo que está pasando en el mundo hoy. El amor de mucha gente se está enfriando. Y eso nos lleva a ser cada vez personas más y más egoístas. Jesús dijo que eso pasa cuando el pecado y el mal aumentan. Nuestro amor se enfría. Entonces, si lo que hago se opone a quién es Dios, si hago lo contrario de lo bueno, eso es pecado. Si hago lo opuesto al amor, también es pecado. Número 3, pecado es pensar solo en mí. Y eso, hermano, se traduce en egoísmo. Si quieren ahí en sus notas pongan egoísmo, eso es egoísmo. Pensar solo en mí, egoísmo, egocentrismo. Fíjense, hermanos, piensen esto que le voy a decir. A veces pensamos que mucho de lo que hacemos en la vida es para beneficio de otras personas o es para hacer del mundo un lugar mejor. Pero lo cierto, hermanos, es que muchas veces lo hacemos por nosotros mismos, por motivos egoístas. Lo hacemos para nuestro beneficio. Y mira lo que dice Santiago en el capítulo 3, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. La Reina Valera dice toda obra perversa, o sea, pecado. Otra versión dice toda clase de acciones malvadas. O sea que en muchas ocasiones la raíz de mi pecado está en mi egocentrismo, en mi egoísmo. Y Dios está mucho más preocupado por eso que por otras conductas externas. Porque por fuera tal vez me puedo ver bien o puedo parecer muy bien, pero Dios ve el corazón, ve en lo interior en nosotros. Porque ¿quién es el número uno en tu vida? ¿O quién ocupa el trono de tu vida? ¿Eres tú o es Dios? Dios no te ha creado, no te ha puesto en este planeta para vivir para ti. Si tú crees eso, estás equivocado. Dios no te puso en la tierra para vivir una vida egoísta, hacer lo que quieras o hacer quien quieres ser. Dios te puso aquí en la tierra para conocerlo, para amarlo, para servirlo, disfrutarlo y de hecho, ¿verdad?, para llegar a ser como Él. Fuiste hecho para algo más grande que tú mismo. Y si lo más importante en tu vida es levantarte y vivir para ti, no tienes un Dios grande en tu vida. Lo que está en el centro de tu vida es tu Dios. Y si no es Dios, entonces es un ídolo. ¿Sabe qué? Yo puedo ser mi ídolo. Puedo idolatrarme. Puedo vivir para mí. El egocentrismo, el egoísmo, el enfoque en mí es el centro del pecado. O sea, donde hay egoísmo, hay desorden y todo tipo de pecado. Ahora, hermanos, vivir para ti, vivir para uno mismo resulta muy fácil en nuestra cultura, porque todo en esta cultura te dice, busca lo mejor para ti, piensa en ti mismo, todo se trata de ti. No todo se trata de ti. La vida no se trata de ti. Hay mucho más. Fuiste hecho para algo mucho más grande. No es una razón suficiente para vivir. El vivir para ti mismo, eso no es una razón suficiente para vivir. Necesitas algo más. Dedicarle o dedícale a Dios toda tu vida. Hermanos, qué difícil, ¿verdad? Es vivir una vida desinteresada cuando en el mundo hoy, en esta cultura, se nos dice vez tras vez que se trata de ti, que busques sentirte bien, lo mejor para ti, que pienses en ti, que te olvides de los demás. Pero eso es pecado delante de Dios. Egoísmo, egocentrismo. Número 4, pecado, hermanos, es incredulidad en la persona de Dios. Esto es algo que tenemos que pensar, fíjense. Cada pecado en mi vida se reduce a eso. Cuando dudo, cuando no creo, estoy pecando contra Dios. Dudo de su sabiduría, de su amor, de su compasión, de su gracia. No crees que Dios mantendrá su palabra, no crees que Él es quien es, no confías en Él. Y cada vez que dudas de Dios, terminarás pecando.
como no confío en Dios para esto, entonces lo voy a hacer a mi manera y creo que lo haré mejor que Dios por mi incredulidad. Fíjate lo que dice en Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego el verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense. Otra versión dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Esa es la raíz del pecado, lo que está detrás de todo. Al no creer que Jesús es quien dice ser, al no creer lo que Dios ha dicho sobre Él, sobre la vida, sobre mí, sobre el futuro, sobre el pasado. Cuando yo no creo en Dios, esa es la raíz de todo pecado, no creer. Y cada que dudo de algún aspecto de Dios en mi vida, estoy pecando. Ahora tal vez para muchos dicen, no, yo no hago eso, yo no dudo, pero déjame decirte, por ejemplo, fíjate, cada vez que tú estás temeroso, cada vez que tú estás ansioso, cada vez que tú estás nervioso, significa que en ese momento no estás creyendo en las promesas de Dios. Estás dudando de las promesas de Dios. Porque si yo confiara en sus promesas, no estaría nervioso, ni ansioso, ni miedoso, porque el miedo viene cuando no creo que Dios pueda hacer lo que dijo, estar conmigo, ayudarme, animarme, acompañarme. En todo esto estoy pecando contra Dios porque estoy dudando de sus promesas. Fíjate, cuando soy impaciente, estoy mostrando mi incredulidad en el tiempo perfecto de Dios. A todos nos pasa eso, ¿verdad? A veces cuando las cosas no se resuelven cuando queremos, nos ponemos impacientes. Pero en ese momento estás mostrando incredulidad en el tiempo perfecto de Dios. Y empiezo a decir o a pensar, Dios, ya te tardaste mucho, he estado orando por esto. Todo lo que hay detrás de tu impaciencia es que no confías en Dios en este momento, en ese momento. Ahora, cuando estoy resentido porque algo no ha salido como yo quiero y empiezo a decir, Señor, Dios, tú has bendecido a esa persona, a esa familia, ¿por qué a mí no? Eso es incredulidad en la sabiduría de Dios. Cuando sientes culpabilidad por algo que ya Dios te perdonó y por años y años no sueltas esa culpa, ¿sabes por qué lo haces? Porque dudas del perdón de Dios, dudas de que realmente te haya liberado, no crees que tu pecado ha sido perdonado y olvidado por Dios. La culpa, hermanos, es incredulidad en el perdón de Dios. Es no creer en la gracia, misericordia y bondad de Dios. Muchas veces, hermanos, nos sentimos inadecuados para alguna tarea que Dios nos ha encomendado, y decimos, no sé si estoy a la altura de esta tarea, no sé si puedo con esto, no sé si soy la persona para esto, me siento muy inseguro, inadecuado. Y en ese punto, fíjate, estás mostrando incredulidad en el poder de Dios. Dios es la fuente de todo poder. Y la Biblia dice, ¿verdad? Hablando el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una y otra vez dice la Biblia, si tu fe es como una semilla de mostaza, tú vas a mover montañas. Pero cuando dudas de tu capacidad, te sientes inadecuado, en realidad estás dudando de su poder, de su presencia, de sus promesas, de su bondad y su sabiduría. Hermanos, lo que estoy diciendo es que cada pecado que cometemos se reduce a esto. Es lo opuesto al bien, lo opuesto a Dios, lo opuesto al amor y tiene que ver con egoísmo e incredulidad. Por eso dije, hace un momento, no voy a dar definiciones teológicas, nada, pero es que esto es algo que tenemos que verlo, ¿verdad? De esa manera, al replantear el problema del pecado. Ahora, esas son definiciones. Pero ¿cuál es el problema entonces real con el pecado? Porque el pecado es un problema fuerte, pero ¿por qué es un problema tan fuerte? Hay algunas cosas que tienen que ver con el pecado que debemos entender o debemos una vez más recordar. O si tal vez nunca las habíamos entendido de esa manera y otra vez, ¿verdad? Al replantear este problema, al revisar, al volver a poner este problema sobre la mesa, tenemos que entender eso. La primera razón por la cual es un problema el pecado, es un problema grande, es porque nacimos con tendencia a pecar.
Así nacimos, eso no se aprende. Todos nacimos con eso. Los que somos padres, ¿verdad? Sabemos que ninguno de nosotros les enseñamos a nuestros hijos a pecar. Ellos empezaron a hacerlo solos, ¿verdad? Nacieron con eso, no les enseñaron a mentir, lo aprendieron solos. Hay un pasaje en la Biblia con el cual todos podemos identificarnos muy bien si nosotros somos honestos. Muy conocido, Romanos 7, verso 18. Y es el apóstol Pablo el que habla, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo cuando estaba viendo este pasaje como que me trajo como paz, no sé, porque yo no sé explicar qué es lo que sentí, porque fíjese que a veces encontramos personas, ¿verdad?, que según uno piensa que ya son, que ya están casi en el cielo, ¿verdad? Tienen alas y todo por la manera en que se expresan y como que nunca han pecado y nunca van a pecar. No sé si usted ha escuchado a uno de esos predicadores que se miran que andan ya flotando. Y luego cuando veo este pasaje digo, ¿será que ellos no se identifican con esto? Si el apóstol Pablo decía esto. Entonces, cuando yo tengo problemas con cosas, ¿verdad?, que vienen a mi mente, qué sé yo, digo, Señor, pues yo me identifico con el apóstol Pablo y yo sé que tengo que depender de ti todos los días, Señor. Nunca yo voy a criticarlos a ustedes cuando por muchas cosas malas que tal vez tú hagas. Yo nunca te voy a condenar, ni nunca me voy a asombrar ni nada, porque pues todos somos así en algún momento. Yo sé que no estoy justificando nada, ¿verdad? Pero cuando veo esto, hermano, yo digo, nadie tiene derecho a juzgar a nadie o a criticar o a verlo mal porque cayó, porque hizo algo así, porque todos somos iguales. Y por eso digo, pensaba en esa gente, esos ministros que a veces se ponen de una manera que uno piensa que, y uno dice, ¿a poco nunca ellos caen? Pues el apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, él está diciendo aquí, dice, en mí, o sea, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces hay una guerra en nuestra mente, y es por el pecado. Quiero hacer esto, pero hago aquello. Y cuando me esfuerzo por hacer lo correcto, parece que es cuando más caigo en lo incorrecto. Y es algo que tengo que admitir. No es algo que pueda dejar, es parte de mí, que debo tratar con cuidado. Nací con este egoísta deseo de pecar y debo aceptar que eso es un problema. Nacimos con un deseo egoísta de pecar. Ese es el primer problema del pecado. Ahora hay un segundo problema, y es que el pecado corta mi amistad con Dios. Eso todos lo sabemos, hermanos. En esencia, el pecado, hermanos, es un asunto relacional. Cuando le haces algo malo a alguien, pecas contra esa persona y rompes el compañerismo con ella, lastima la relación. Eso hace el pecado en mi relación con Dios. Fíjate en Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea que los han separado de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, ¿por qué fue eso? ¿Por qué Dios no me oye? Bueno, porque algo rompió la relación entre Dios y yo, y fue mi pecado. Cuando sientes que no puedes orar o sientes a Dios muy distante, algo que debes admitir es ese problema del pecado en tu vida. A veces, hermano, lo que hacemos todos, ¿verdad? En nuestras relaciones a veces es buscar a quién culpar. Es que él tiene la culpa, ¿verdad? Es que fulano. Siempre buscamos a quién culpar y en ocasiones también hacemos lo mismo con Dios.
Pero la verdad es que es mi culpa, porque hay algo roto en mi relación con Dios. O sea, por eso, cuando nos sentimos lejos de Dios, ¿verdad? Lo primero que tenemos que preguntar es, bueno, ¿quién se fue? ¿Nosotros o Dios? Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Nosotros somos lo que nos hemos alejado, y es pues por el pecado. El pecado corta mi relación con Dios. Número 3, cada que peco, fíjate, cada que peco, algo muere dentro de mí. Estoy hablando de por qué es un problema el pecado, replanteando una vez más el problema del pecado. Cada vez que peco, algo muere dentro de mí. Casi no lo notamos, hermanos, pero es cierto. Cada vez que peco, algo muere dentro de mí, porque el pecado es un asesino silencioso. La Biblia, hermanos, dice que la paga del pecado es muerte. El pecado nunca puede dar vida, el pecado solo mata, solo trae muerte. No había muerte en la tierra hasta que el pecado llegó. Adán y Eva seguirían vivos si no hubieran pecado. Porque según la Biblia, la muerte vino a causa del pecado. El pecado te destruye. Fíjate en Santiago 1, entonces la concupiscencia, Santiago ahora está explicando lo que pasa, esto y esto, y luego llega ese momento en el versículo 15 donde dice, entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Pero no solo es muerte física, eso es parte, ¿verdad? Todos vamos a morir porque hemos pecado, no hay duda de eso, el pecado trae muerte. Pero muchas otras cosas mueren en tu vida. Escúchame bien, cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, el pecado mata tu potencial. ¿Lo habías notado? El pecado mata tu potencial, el pecado mata tu alegría, el pecado mata tu reputación, el pecado mata las recompensas del cielo por hacer lo correcto. Siempre se pierde. O sea que cada vez que yo peco, algo muere dentro de mí. Y número 4, mi pecado, y esto es algo también muy importante, mi pecado podrá ser secreto, pero nunca es privado. En otras palabras, aunque todavía no lo sepas, te afectará. Mi pecado podrá ser secreto, pero nunca es privado. Y te lo voy a explicar por qué. La razón por la cual el pecado nunca es privado tiene que ver con dos cosas. Primero, con el tiempo alguien te descubrirá. Saldrá a luz de una forma u otra. De un modo u otro será expuesto. Ahí en el libro de Números, que en capítulo 32, cuando Josué está instruyendo a las tribus que se establecieron al oriente del Jordán, Rubén y Gad, ¿verdad? Y les dice, bueno, ustedes se van a quedar aquí, se van a establecer, está bien, pero cuando lo necesitemos van a venir con nosotros, van a ayudar, ustedes no se van a apartar, no van a ser rebeldes, les dice todo eso. Y luego al final dice, tienen que hacer esto, pero luego dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Otra versión dice, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Hermanos, es uno de los versículos más, podríamos pensar, más aterradores de la Biblia. Tu pecado te alcanzará, o sea, será descubierto. Y en segundo lugar, hermano, cada cosa que haces, buena o mala, afecta a otros. Ya sea privada o no, ya sea secreta o no, porque tu forma de actuar afecta tu carácter y eso afecta todo lo demás. Quizás habrá gente en tu vida que no tienen ni idea, no saben la razón del por qué actúas como actúas y sin embargo tú los afectas. O sea, cada cosa que haces para bien o para mal afecta a otra gente. Los que tienen experiencia, por ejemplo, con una persona que es drogadicto, saben muy bien esto, ¿verdad? Porque cuando les dan terapia, no solamente le dan terapia a la persona, sino que a toda la familia, porque saben que se está afectando toda la familia. Hermanos, somos parte de la gran familia llamada raza humana, y la gente a menudo dice, bueno, ¿a ti qué, verdad? ¿A ti qué te importa
lo que haga con mi vida. Si peco o no, pues esta es mi vida, es mi cuerpo, y si no lastimo a nadie, ¿qué importa? Hermanos, eso es ignorante, porque la verdad es de que sí lastimas a otros, sí dañas a otros. Cada vez que pecas, decrece tu potencial para el bien, y el bien que podrías hacer en el mundo no lo haces por el pecado en tu vida. Dañas a otros. Y a veces dañas a personas que ni siquiera conoces, fíjate. Yo les he platicado, ¿verdad?, que una ocasión, y eso me pegó mucho, porque yo digo, ¿cómo es posible de que una persona que ni conozco ni nada me esté afectando a mí? Les dije que una ocasión que yo fui jurado, ¿verdad?, me llamaron para ser jurado. Yo estaba ahí sentado y todos, ¿verdad?, y mucha gente, ustedes saben, si alguna vez ustedes han sido jurados, llaman por grupos, ¿verdad?, y los escogen y los van escogiendo. Pero hay mucha gente y uno tiene que ir porque es una obligación, si eres ciudadano tienes que ir, pero mucha gente no le gusta, ¿verdad? Entonces yo veía que muchos se quejaban, no, mira, dejé mi trabajo, yo hice esto, muchos con temor, porque me dijo una señora un día, una de las veces que yo fui, me dice, oiga, y dice, ¿qué voy a decir? Yo no sé inglés, yo no sé nada. Le digo, pero que usted no dijo ahí que no sabía. Dice, sí, pero de todos modos me llamaron. Y estaba pero casi llorando la mujer. Qué bueno. No, digo, pues usted nomás conteste lo que pueda. Pero yo veía mucha gente siendo afectada y de momento entró el policía con el muchachillo. Era un muchachillo ahí, un jovencito. Y yo dije, dentro de mí dije, mira, lo que este muchacho hizo a todos los que nos está afectando, ni siquiera lo conocemos, pero mira cómo nos afecta a la pobre señora bien nerviosa, el fulano enojado porque lo sacaron del trabajo, todo mundo, mucha gente que no tiene nada que ver con eso y somos afectados. O sea que por eso cuando alguien dice, es mi vida, no, eso no es verdad. O sea que el pecado afecta a tu familia, a todos, pero también a mucha gente que ni siquiera conoces. Fíjense, si yo pasara algunos días sin tener un tiempo a solas con el Señor, para leer su palabra, para hablar con Él, se notaría en mi persona. Sabría que no estoy conectado con Dios como debería estar. Ahora, si eso fuera por una semana o dos, pues mi esposa lo sabría, ¿verdad? Porque no sería amoroso ni amable, estaría de mal humor, enojado. Y si eso fuera por un mes o dos, sin estar con Dios, pues ustedes, ¿verdad?, lo notarían. ¿Qué le pasó al pastor? Parece que no está en sintonía con el Señor. O sea, ustedes lo notarían. La gente nota, se da cuenta cuando algo no está bien. Por eso no puedes pecar en privado o en secreto y pensar que nunca nadie se va a enterar, porque te afecta a ti también, te afecta a ti y también a los que te rodean. Y eso nos lleva al siguiente punto. El quinto problema es que el pecado siempre trae consecuencias. Produce consecuencias, produce daño. Y a veces es un daño a largo plazo. A veces es a corto plazo, pero a veces a largo plazo. La mayoría de las veces. Sus resultados, ¿verdad?, a menudo no son inmediatos. Es como plantar una semilla. O sea, si planto una semilla, no puedo esperar una planta al día siguiente. No va a haber ningún resultado. Debe pasar bastante tiempo antes de ver algo. Eventualmente brotará y se hará grande y más grande y más grande hasta llegar a ser un árbol, pero toma tiempo. O sea, se siembra en una temporada, se recoge en otra. Plantas un día y cosechas en otro. Si yo peco, fíjense, puedo ocultarme por un tiempo porque estoy en una temporada de mi vida, pero en otra temporada cosecharé el resultado negativo. Amargura, rencores, culpa, traición y muchas cosas más. Quizás no estás cosechando nada ahora porque no cosechas en la misma época. Pero fíjate lo que dice la Biblia en Gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay una versión que dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. O sea, funciona en ambos sentidos. Lo que yo haga hoy
determinará mi bendición o mi dolor el día de mañana. Y a veces, hermanos, pensamos que no pasa nada al pecar porque la consecuencia no es inmediata. Pero la verdad es que lo que siembres hoy, eso lo vas a cosechar. Y aquí hay un punto muy importante que quiero hacer notar. Porque yo he sabido de gente, ¿verdad?, que cosechó después de mucho tiempo y hay una pregunta, ¿verdad? Dice, bueno, si se portaba de esta y de esta manera, pero el Señor lo perdonó. Hay algo importante que tienes que saber: el perdón de Dios es inmediato, o sea, Dios te perdona, pero las consecuencias quedan ahí, las consecuencias quedan ahí. Tal vez tú has sabido de personas que antes vivían de una manera desordenada y todo, y vinieron al Señor, Dios los perdonó, pero no se libraron de las consecuencias. Eso es algo que sucede, hermanos. Dios te perdona, sí es cierto, y te perdona inmediatamente, pero hay consecuencias que a veces siguen. Ahora, el sexto problema, hermanos, y esto es muy importante, es que el pecado llevó a Jesús a la cruz. Ese es el problema más grande, por decir así, del pecado. El pecado llevó a Jesús a la cruz. Por lo tanto, hermanos, el pecado es un asunto muy serio. El pecado no es divertido ni gracioso. Llevó a Jesús a la cruz. Pero hoy en día, hermanos, lo que se hace es que se aligera el pecado. Nos reímos de él, bromeamos con él. Hermanos, debemos entender algo importante sobre nuestra cultura. Cada vez que Satanás quiere lanzar un pecado, lo hace ver aceptable y bueno. Si ustedes ven la televisión, ¿verdad?, ven esos programas donde se denigran muchas cosas, pero lo hacen de tal manera de que todo mundo se está riendo, ¿verdad? Todo mundo se ríe, y cuando dices, pero ¿por qué se están riendo si es un pecado? Es una cosa tremenda lo que está pasando. Pero el enemigo sabe que si puede hacerte reír de algo que es una perversión, entonces va a perder su importancia. Si puede reírte de algo que es pecado, ya no será un problema, porque la risa baja tus defensas. Fíjense, en Proverbios 10:23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato. Otra versión más clara dice: al tonto lo divierte la maldad. Ja, 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 bien lo que hizo. Y sabes tú que es algo bien mal y ja, 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 te está riendo. Y cuando te ríes ya eso ya no fue malo, porque ya te reíste. Por eso tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de lo que vemos, ¿verdad? ¿Qué cosas estás viendo en tu casa? Inmediatamente, ahora pues tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Inmediatamente cámbiale o quítale. Y más ahora en tu teléfono, en las redes sociales, salen cada cosa. Porque tienes que entender eso, o sea, que el pecado es algo serio. Llevó a Jesús a la cruz, o sea, no es algo de diversión, no es algo que te rías del pecado. No debes basar tu entretenimiento en el pecado. La Biblia dice que eso es ser un ignorante, un tonto. Otra versión dice: el necio se divierte con su mala conducta. Se divierte. Convertimos los pecados en motivos de reír. ¿Y qué es eso? Es Satanás sutilmente bajando tus defensas contra esas cosas. La Biblia dice que el necio haya placer en pecar. Y cada vez que hallo placer en ver a alguien pecar, soy un total ignorante. El pecado es un asunto muy serio. Llevó a Jesús a la cruz. Solamente piense eso. Eso no es de reírse. Llevó a Jesús a la cruz. Ahora voy a terminar. ¿Cómo rompo el poder del pecado en mi vida? Todos tenemos áreas en las cuales habitualmente tropezamos. Todos luchamos con pecados persistentes. Todos tenemos áreas donde habitualmente solemos caer. ¿Cómo me libero de este ciclo? Te lo voy a decir en una frase solamente, muy, muy sencilla, ¿verdad? Tal vez después, en las semanas más, voy a explicar un poco más, pero esto es importante. ¿Cómo me libero de este ciclo?
entendiendo lo que Jesús hizo por mí. Tienes que entender eso. Necesitamos entender lo que Jesús hizo por nosotros. Fíjate, en la cruz, Jesús no solo pagó por el castigo de tus pecados, para que tú no tengas que pagar por ellos, sino que también pagó para romper el poder del pecado en tu vida y en mi vida. Jesús en la cruz rompió el poder de Satanás en tu vida y en mi vida, y ahora tú y yo tenemos el poder de decir no, que no tenías antes, que no teníamos antes. Si confías en Él, tienes el poder de decir no. O sea, un poder que no tenías antes. O sea, que si hay alguien en esta mañana que no tenga al Señor Jesucristo, tú no tienes ningún poder contra el pecado. Te va a llevar, no lo tienes. Porque es más que fuerza de voluntad, es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Quiero mostrarles unos versículos y así voy a terminar. Primera de Pedro, fíjate. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Escucha esto. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Otra versión dice, Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz para que muramos al pecado y vivamos una vida justa. Ahora, hermanos, tenemos el poder de decir no, ya no quiero hacer eso. Antes estaba indefenso contra ese pecado y me impacientaba, me ponía nervioso, me preocupaba. Ahora tengo un nuevo poder, es el Espíritu de Dios dentro de mí. Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea que ahora este es Pablo, ¿verdad? Él mismo está diciendo, estoy luchando, pero aquí dice, ahora, ¿sabes qué? Hemos sido justificados. Si tú has muerto, has sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta verdad es tan importante, hermanos, tan importante estas verdades. Jesús nos dio símbolos para recordarla. Es tan importante que Dios nos dio símbolos en la Santa Cena. Fíjate, en la Santa Cena, al tomar el vino y el pan que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo, esos símbolos, hermanos, nos recuerdan que Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que también pagó para romper el poder que el pecado tiene en nuestra vida. Después voy a explicar un poco más de esto, pero esto es, hermanos, ¿cómo es que yo rompo? Entendiendo, o sea, lo más sencillo, entiende lo que Jesús hizo por ti. Por eso es que yo decía hace un momento, ¿verdad? Tengo que depender todos los días de Dios, porque tengo esa naturaleza, ¿verdad? Porque es un problema el pecado, pero tenemos, hermanos, al Espíritu Santo en nosotros, es la fuerza que nos ayuda a vencer. Y cada vez que el enemigo venga a tu vida y que quiera hacerte pensar que tú no puedes, tú tienes que entender, ¿verdad? Primera de Pedro, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado, vivir para lo que es recto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, al replantear nuestra vida, necesitamos replantear el problema del pecado. O sea que esto es algo que tenemos que hacer, hermano. Ok, voy a vivir para el Señor, no quiero fallarle a Dios. Bueno, tengo que entonces, otra vez revisar esto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué es tan problema el pecado? Tengo que entenderlo otra vez. Otra vez, a replantear nuestra vida. Necesitamos replantear el problema del pecado.
El pecado es un gran problema, pero gracias a lo que hizo nuestro Señor, podemos vencerlo. Necesitamos entender esto. Dios nos ha dado todos los recursos para vencerlo y vivir, hermanos, en la victoria que Él ya logró para nosotros. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Esta mañana, oh Dios, yo pongo delante de ti, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Necesitamos, Señor, pensar en esto, Padre. Necesitamos, Señor, pensar en esto, ya que el pecado es un problema, Señor, en nuestra vida. Hemos hablado de algunas definiciones, hemos hablado de por qué es un problema, pero Dios mío, gracias, porque, Señor, sencillamente a nosotros, Señor, entender lo que tú hiciste en la cruz, podemos ser libres, Señor, podemos caminar en libertad. Y ya no tiene que haber temor, o no tiene que haber, Señor, ay, voy a pecar. No, Señor, tú nos vas a ayudar cada día. Por eso, Señor, ayúdanos para que cada día, Señor, levantarnos, podamos depender de ti, Señor, depender de ti, Señor. Que nunca, Señor, nos sintamos autosuficientes. Que nunca, Dios mío, pensemos que por nuestra espiritualidad o porque sabemos tantas cosas vamos a ser libres de esto. Señor, solo tú nos liberas, Señor. Y gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, cada día, Señor, nos levantas, nos ayudas, Padre, nos guardas, nos bendices, Señor. Gracias, gracias. Mientras cantamos, hermano, yo quisiera invitarlos en esta mañana. Tú quieres pasar al altar y decirle, Señor, ayúdame. A lo mejor tú has estado luchando con situaciones, pero la solución es muy sencilla. Sencillamente entiende en este día lo que Jesús hizo por ti. Entiende y acéptalo. Todo es por su gracia, todo es por su gracia. Acepta la gracia de Dios. Acepta su gracia en esta mañana y dile gracias, Señor, porque puedo depender de ti. Voy a caminar, Señor, en victoria, la victoria que tú ya me has dado, Señor. Así que el altar está abierto en esta mañana. Si tú quieres pasar, si quieres hablar con el Señor, tú lo puedes hacer. Gracias, gracias, gracias.